el libro de Jonás, si pueden buscar en el Antiguo Testamento, el libro de Jonás, en el capítulo 1. Yo sé que muchos de ustedes han vivido en el campo, son conocedores de algunas clases de siembras. Algunos quizás han sembrado papas, otros tal vez tuvieron la oportunidad de sembrar habas, yuca, quizás algunos sembró soya. Muchos conocen acerca de siembra, pero hoy voy a estar hablando el tema sobre sembradores de tormentas. Y tal vez algunos de ustedes ya haya sembrado alguna tormenta o posiblemente en el futuro siembren tormentas. Y vamos a usar el libro de Jonás para nuestro mensaje de hoy, que va a tener este título: Sembradores de tormentas. Así que veamos con qué nos encontramos aquí en el libro de Jonás, en el capítulo 1. Voy a estar leyendo versículo 3 en adelante. Dice la palabra, Jonás capítulo 1, versículo 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo, cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Todo este pasaje ya hemos predicado en años anteriores, pero esta es la historia de un predicador fuera de la voluntad de Dios. Un hombre o una mujer fuera de la voluntad de Dios es un asunto grave, porque eso trae duras consecuencias. Dios le marcó un rumbo a Jonás, una dirección, un campo de servicio, pero el predicador en su rebeldía se fue en la dirección opuesta. Y entonces ya en el mar se encontraron con un gran viento, dice la escritura, y una gran tempestad, al modo tal que todos creían que la nave se partiría. Por lo tanto, se estaba viviendo allí un clima de desesperación. Nadie sabía qué hacer para ponerse a salvo. La situación era extremadamente peligrosa, y mientras todos los incrédulos que formaban parte de esa embarcación estaban desesperados, el varón de Dios estaba durmiendo. No le importaba nada lo que pasaba a su alrededor. Este es el contexto de la historia, pero lo que tengo interés que ustedes mediten conmigo es lo que está del versículo 8 al 12, y ahí vamos a encontrar nuestro tema: sembradores de tormentas. Versículo 8, hermanos, dice: entonces los marineros le dijeron: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él les respondió: soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete?
porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Otra vez, hermano, la parte final. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Sin saberlo, hermanos, Jonás fue un hombre anticipado en este mundo algunas cosas. Él fue un sembrador de tormentas. En nuestros días también se le llaman fabricantes de tormentas. Jonás también fue el primer pasajero submarino, porque él viajó, habitó durante 3 días en el vientre de aquel gran pez. Pero aquí lo vemos a él sembrando las tormentas. Esa tempestad que se desató en el mar con furia, él dijo: esto está sucediendo por mi culpa. Él dice: esto ha venido por mi causa sobre vosotros. Él es un sembrador de tormentas. Hermanos, en el mundo hay formas de fabricar tormentas. Hay mucha gente que fabrica tormentas en el mundo que vivimos. Jonás fue uno de ellos. La tormenta de Jonás estaba llena de nubes de problemas. La tormenta de Jonás, esa tempestad, estaba llena de nubes de aflicción, de un viento que todo sacudía, que todo lo removía. Hasta la esperanza de vivir fue sacudida en esas horas. Hace un poquito más de 40 años, cuando yo estudiaba en el seminario, había muchos de mis compañeros que habían hecho el servicio militar y eran entendidos en el uso de armas y de los ejercicios militares. Pero un día escuché a uno de ellos de la provincia de Mendoza, y él estaba hablando que en los tiempos de sequías ellos utilizaban unos cohetes, los cuales lo enviaban al aire para que se estrellaran contra las nubes y hacían llover a las nubes. Esa conversación a mí me llamó mucho la atención y no sabía si él estaba hablando en serio o no. Eso era algo impensado para mí, que alguien tirara un cohete desde la tierra para estrellarse en una nube y hacerla llover. Pero esa conversación, ya pasaron 40 años y quedó registrada en mi memoria, está guardada en mi memoria. Pero resulta que cuando uno estudia en estos días, de verdad que hay sembradores de nubes, de verdad que hay fabricantes de tormenta. Vaya sorpresa que uno se lleva. Sembradores de nube, no yuca, no soya, no habas, como algunos de ustedes lo han hecho, no maíz, sino sembradores de nubes, fabricantes de tormenta. Y eso se hace, hermanos, para inducir a la lluvia a través de lo que se llama una manipulación del clima. En nuestros días, de acuerdo a lo que he estudiado, se utilizan aviones, se utilizan drones, así como en esa conversación hablaban que se usaban cohetes. Los aviones y los drones vuelan o sobrevuelan las nubes y derraman sobre ellas unas sustancias químicas que son las que después logran que haya lluvia. Cuando los drones o los aviones sobrevuelan una nube, lo hacen con una bengala, y esa bengala tiene un químico que se llama yoduro de plata, y eso lo esparcen sobre la nube. Algunos usan otro químico que se llama dióxido de carbono. Tengo entendido que eso es lo que también se le llama hielo seco. De todos modos, le digo que yo no soy un entendido en el tema, es solo lo que he leído a la luz de lo que Jonás declaró.
que esa tempestad vino por su causa, cómo el hombre puede provocar tormentas. Ahora, hermanos, esa técnica de que les estoy hablando de los aviones y los drones es una técnica que acelera la formación de gotas de lluvias o de cristales de hielo en las nubes. Algunos de esos químicos que se usan también pueden producir en la nube nieve, pueden producir granizo, rayos y aún vientos. Los tiempos modernos que vivimos. Recuerdo cuando estudiábamos en la primaria, nos enseñaban sobre las son las que producen las tormentas eléctricas o están asociadas a las tormentas eléctricas. Pero volviendo a la Biblia, la confesión de Jonás dice: yo sé que por mi causa ha venido esta tempestad. Así que entrando en nuestro tema, dejando los avances científicos de lo cual no soy entendido, pero entrando aquí en nuestro tema, Jonás nos enseña que el hombre puede producir tormentas y atraer tormentas de diferentes clases, tormentas de aflicción, tormentas de preocupación, tormentas de problemas en general. Entonces, esto nos hace pensar en aquel principio bíblico que ustedes recordarán de Gálatas 6:7, que dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. El texto en realidad comienza diciendo: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Las semillas que vamos sembrando nosotros en nuestra vida van a producir frutos de acuerdo a su especie. Si sembramos maíz, vamos a cosechar choclo. Si sembramos zapallitos, pues juntaremos zapallitos, sandía, lo que fuera. En la vida espiritual, hermano, lo que nosotros vamos sembrando es lo que vamos a cosechar. Si el hombre siembra corrupción, va a cosechar corrupción. Si el hombre siembra cosas que son carnales, pues eso cosechará. Así que, por cierto, cuando uno siembra valores espirituales, esos resultados conseguirá espirituales. Jonás dice: yo sé que por mi causa ha venido esta tempestad. De manera que muchas tormentas son producidas de acuerdo a los caminos que nosotros andamos y a las decisiones que tomamos. Y ahora aterrizamos en nuestra propia vida, cada uno de los que estamos conectados aquí en esta noche, que ha experimentado tormentas en su pasado, o hay tormentas que están afligiendo su presente. Entonces debemos saber que muchas de las tormentas que vienen sobre nosotros son producidas, fabricadas por nosotros. Muchas de las tormentas que golpean nuestra vida son sembradas por nosotros mismos, hermanos. Nosotros buscamos explicaciones por ahí, pero la respuesta está adentro nuestro. Los males que nos azotan son resultados de nuestra conducta. Los fracasos que abrazamos son resultado de nuestras malas decisiones. Y todo eso se agolpa sobre nuestra vida como tormenta. Las tormentas, hermanos, hablan del resultado negativo y doloroso que viene sobre nuestra vida. Cuando nuestras acciones, hermanos, no son correctas, por más que nosotros las maquillamos, las disfrazamos, las perfumamos, si las acciones no son buenas, el fruto será malo. Recuerde, Gálatas 6:7, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Un llamado de atención en nuestra vida espiritual. Hoy me estaba dando un poco de gracia escuchando un sacerdote de la religión romana
por su acento deduzco que era de México. Y él hablaba acerca de cuando Pedro se mudó a el Vaticano, pero no dio ninguna evidencia, ni bíblica, ni histórica, ni nada. Solamente él decía eso. Y hasta donde nosotros sabemos por la Biblia y por la historia, Pedro jamás estuvo en Roma. No hay ningún documento que indique eso. Pero al margen de eso, a mucha gente atrae tormentas en su vida espiritual porque se asocia con gente que no está en la verdad. Se asocia con gente que caminan en lo que la Biblia le llama apostasía. Esa palabra apostasía en la Biblia es un desvío de la verdad. Los que están atrapados en el sistema de apostasía son gente que han negado la verdad o que se han caído de la verdad. La palabra apostasía tiene diferentes significados, depende el contexto. Por ejemplo, en el orden militar, cuando un soldado se pasa a las filas del enemigo, pasa a ser un desertor y le dicen un apóstata, alguien que se vende al enemigo. En el orden social, por ejemplo, cuando un gobierno es destituido, entonces en el orden social se anula la constitución o los estatutos de ese país y a eso se le llama apostasía, porque no hay un reglamento, una constitución a respetar. En el orden marítimo se usa la palabra apostasía para referirse a un barco que está amarrado en el puerto, pero una tormenta o un viento fuerte desata ese barco y sin que nadie lo conduzca, ese barco se mete mar adentro a la deriva, sin rumbo, sin dirección. En ese caso se usa la palabra apostasía. Cuando el diablo logró convencer a un tercio de los ángeles en el cielo y produjo aquella rebelión por la cual Dios lo expulsó del cielo, eso también se llamó apostasía. Volviendo a nuestra vida, cuando nosotros nos asociamos con gente que no camina de acuerdo a las reglas bíblicas, cuando nosotros nos asociamos con gente que no reconoce la verdad, con gentes que no aceptan la Biblia como la palabra de Dios, o que no aceptan que Jesucristo es Dios, o que no aceptan que la salvación es eterna, etc. Nosotros entonces, hermanos, empezamos a fabricar una tormenta espiritual en nuestra vida. Es una tormenta de confusión. Cuando les hablé del sacerdote que escuché hoy, me hubiese gustado mostrarle el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 6, que dice lo siguiente: hubo un hombre enviado de Dios llamado Juan. Y luego continúa hablando que ese Juan era Juan el Bautista. Y la Biblia dice que fue un hombre enviado por Dios. Luego el Mateo capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice que vino Juan el Bautista desde el desierto predicando. Y bueno, y bautizó, y dice ahí que cumplió lo que había dicho el profeta Isaías, que él era el mensajero, la voz que clama en el desierto. Y a mí me hubiese gustado preguntarle a ese sacerdote, este hombre que Dios eligió para preparar los caminos del Señor, ¿era católico? ¿Era romano? ¿Era un pentecostal? ¿Era un metodista? ¿Era un socialista, un comunista? ¿Qué era este hombre llamado Juan? La Biblia dice que era Juan el Bautista, un nombre celestial. Pero nosotros tenemos que saber por qué estamos en una iglesia bautista. En esta mañana tuve una conversación con una joven y bastante extensa, pero en un momento la conversación fue a un tema, una doctrina que prácticamente solo los bautistas la han defendido, que se llama la libertad de conciencia o la libertad del alma. Lo que esa doctrina significa que sobre nuestra mente, nuestra cabeza, solamente está Dios.
Yo no tengo ninguna autoridad para decirles a ustedes como hermanos qué es lo que deben hacer, porque la palabra enseña que quien está sobre ustedes y sobre mí es Dios. Como iglesia local no tenemos ninguna autoridad para imponerle cosas a los hermanos, porque sobre su conciencia solamente está Dios. En un ejemplo, ustedes han visto la gente judía, quizás si anduvieron por Avellaneda o por Once, muchos de ellos tienen sobre su cabeza como un pequeño sombrerito que se llama kipá. El kipá lo que les recuerda a ellos cada día es que sobre su conciencia solamente está Dios. Eso es el recuerdo. Sobre su conciencia solamente está Dios. Ahora, toda esta explicación, hermano, porque cuando nosotros andamos a la deriva y creemos que un mormón es igual que un testigo de Jehová, que un adventista, que un pentecostal, que un bautista, entonces vamos a entrar a encontrarnos con tormentas espirituales, con vientos de doctrinas equivocadas. Y eso va a afectar nuestra salud espiritual, va a afectar nuestra alma. Por eso hay un gran desafío, hermano, que nosotros tenemos que ser conocedores de la Biblia, porque la Biblia es lo que nos va a mantener en la verdad. Y la Biblia es la única fuente de verdad. Necesitamos conocerla, hermano, para que no vengan sobre nuestra vida o sobre nuestra iglesia mismo tormentas de apostasía, de desviación de la verdad. A veces hay tormentas que vienen sobre la vida moral de algunas personas. Hay muchos hombres en el mundo, pero también lamentablemente en las iglesias hay hombres que son aventureros. Quizás a usted le suena más familiar la palabra picaflores. Hombres que son muy rápidos para enamorarse. Y también, hermano, hay mujeres que se creen mujeres fatales, que todos lo pueden. Había una mujer aquí en Mar del Plata, ya ha muerto hace algunos pocos años, se llamaba Pepita la Pistolera. Salía en los diarios ella. Era una mujer que no tenía frenos en el mundo, se llevaba el mundo por delante. Los mexicanos también tienen una mujer así que le llaman Pepita la trailera o Pepita la camionera. Nada la frena, siempre va hacia adelante. Y a veces en el mundo de la iglesia hay mujeres con esas características. Aparecen mujeres que son como conquistadoras, como que son las modernas amazonas que pueden romper o impactar cualquier corazón. Hermanos, ese tipo de cosas va a traer tormentas en la vida moral de una congregación. Tenemos que ser respetuosos, tenemos que ser cuidadosos, porque el diablo inyecta la inmoralidad en cualquier momento y en cualquier congregación. También, hermanos, hay tormentas que se viven en la vida social. Sobre nosotros cuando se producen descuidos y alguna persona empieza a tener simpatía por el alcohol, eso se va a volver en una tormenta escandalosa y dolorosa. Algunos hermanos en tantos años de iglesia hemos conocido tanta gente luchando contra diferentes drogas y no siempre fueron vencedores los hermanos, fueron víctimas y fueron lastimados por diferentes clases de drogas. Y en la cultura más cercana a nosotros hay que tener mucho cuidado con la coca machucada. Eso se ha puesto como una moda en Bolivia, la coca machucada. Han aparecido en jóvenes. Al final del año que pasó, 422 jóvenes con cáncer bucal, cáncer en sus bocas, y los médicos se inclinan a que eso es producido por la coca machucada, lo que allá en Bolivia muchos le llaman la hoja sagrada. Hay que tener cuidado, y estamos hablando bien en serio en este asunto. Así que hay tormentas que pueden venir sobre nuestra vida espiritual, sobre nuestra vida moral, sobre nuestra vida social, y también pueden venir sobre nuestra vida comercial.
Muchos de los hermanos son parte de algún negocio, tienen algún negocio propio. Tiene que ser muy cuidadoso cómo lo maneja, porque el salirse del camino del Señor puede acarrear una tormenta en su vida comercial. Cuando usted no tiene una forma transparente de hacer negocios, puede acercarse a tormentas. Cuando usted tiene una forma de participar en lo que se llaman negocios turbios, puede estar acarreando una tormenta sobre su vida. Ahora les dejo ahí al pasar, hay muchos textos, pero uno de los que yo recuerdo es Proverbios 20:23. Proverbios 20:23, que dice que es abominación a Jehová la pesa falsa. Y luego habla también que es abominación para Dios la balanza falsa. Eso en realidad está hablando de una manera equivocada de hacer negocios. El Hijo de Dios tiene que saber hacer negocios de una manera transparente, porque cuando se sale del camino, una tormenta vendrá sobre usted. Sembradores de tormenta. Hay creyentes que andan sembrando tormentas en su vida espiritual, otros siembran tormentas en su vida moral, otros siembran tormentas en su vida social, otros están sembrando o fabricando tormentas en su vida comercial. El egoísmo para los negocios es un pecado grave. Ahora, hermanos, quiero pedirles que busquen en un libro que se llama Oseas. Si ustedes están en el libro de Jonás, antes de Jonás está Abdías, antes de Abdías está Amós, y antes de Amós ahí está Oseas. Espero que le haya facilitado el camino. Antes de Jonás está Abdías, antes de Abdías está Amós, antes de Amós está Oseas. Una vez que lo encuentre, ponga la mirada en el capítulo 8, versículo 1. Oseas, el capítulo 8 y el versículo 1. Así dice la palabra de Dios, hermano, por si no lo ha encontrado todavía. Verso 1, pon tu boca, trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. En otras palabras, Israel estaba aquí en una tormenta grave. Era una tormenta doctrinal porque se habían inclinado a los ídolos, no respetaban la ley de Dios, los pactos de Dios. Entonces Dios le dice al predicador, pon a tu boca trompeta. La trompeta es el instrumento de advertencia. La trompeta es el instrumento que en la Biblia se anuncia muchas veces para decir que un juicio se aproxima. La trompeta tiene un sonido y tiene un mensaje. En este caso, Dios llama a su predicador que ponga la trompeta en su boca porque iba a anunciar un juicio que iba a venir sobre Israel, porque ellos habían roto el pacto con Dios. Y así llegamos al versículo 7, que es lo que quería que ustedes observen. En ese versículo 1 habla del águila. Les hago un comentario sobre eso. Cuando la Biblia habla de águila, la mayoría de las veces lo presenta como un ave tan veloz, hermanos. Un águila puede moverse, hay diferentes clases de águila, pero lo que se conoce como el águila calva, mencionada en la Biblia, puede correr o volar a una velocidad de 320 kilómetros en la hora. Es decir, que un águila se puede deslizar con la velocidad que tiene un moderno coche de la Fórmula 1. Entonces, cuando Dios usa la figura del águila, habla de la rapidez del juicio que va a caer sin darle oportunidad a reaccionar. Cuando ustedes ven algún documental y ven un águila que viene sobre un lagarto o sobre un cordero o sobre una liebre, un conejo, aunque estos son rápidos, el águila es mucho más rápido y los toma con sus garras y se los lleva en el aire. Así vienen los juicios de Dios. Las tormentas de juicio vienen con rapidez. Y ahora la atención al versículo 7. Oseas, el capítulo 8, versículo 7.
Dice la palabra, porque sembraron viento y torbellino segarán. Esa es la frase que quiero tener. Dice, sembraron viento, torbellino segarán. Aquí en la ciudad o en el campo dice, el que siembra viento cosecha tempestades. Es la misma cosa, torbellino. El que siembra vientos cosecha tempestades, torbellinos. ¿Se dan cuenta, hermano, que la Biblia a través de Jonás, y ahora estamos viendo en este pasaje, el de Gálatas y el que vemos aquí en Oseas, que nosotros somos sembradores de tormenta, fabricantes de tormenta? Nosotros somos los que sembramos viento y vamos a cosechar tempestades, torbellinos. Nos vamos a ver envueltos en torbellino. Es una fuerza envolvente y muchas veces nuestra vida está atrapada en torbellinos, en diferentes clases de tormenta que son sembradas, fabricadas por nosotros mismos. Cuando el libro de Segunda de Samuel dice que el rey David, los reyes se iban a la guerra, pero él salió a la terraza y vio a una mujer que se estaba bañando desnuda. ¿Por qué David salió a la terraza? ¿Por qué él llamó a otros hombres para ver aquel espectáculo de desnudez y preguntarle a los otros hombres quién era esa mujer? Y había un grupo de caballeros mirando a esa mujer desnuda bañándose. David estaba sembrando una tormenta. Y ya les he predicado al respecto, hablándole del Salmo 38 y 51, cuando él hizo esa confesión del tremendo daño que le hizo esa tormenta que él sembró, el asomarse al pecado. Hermanos, Sansón le pasó lo mismo cuando vio a aquella mujer de Timnat y le dijo a sus padres, tomadme esta como esposa porque me gusta. No le vio nada en la vida espiritual, no le vio los dones del espíritu, nada, solamente quedó impresionado por su físico y le dijo a los padres, tomádmela por mujer, me gusta. Y se metió en una tormenta y luego consiguió otra mujer de la calle y luego consiguió otra que se llamaba Dalila, que lo único que logró que le quitaran los ojos y finalmente perdió su vida aplastado por aquel edificio. Fue Sansón el que fabricó su tormenta. Fue David el que fabricó su tormenta. Sembradores de tormenta, fabricantes de tormenta. Y ahora la Biblia nos dice con énfasis que el que siembra vientos cosechará tempestades, cosechará torbellinos. Espero, hermanos, que estemos entendiendo este mensaje, lo que busco transmitirle, porque ya vamos a terminar en muy poquitos minutos. Las tempestades, hermanos, traen consecuencias terribles. Las tempestades o torbellinos vienen como resultado de nuestro mal obrar. Cuando nosotros no obramos bien en la vida, cuando no nos manejamos con transparencia en la vida, cuando no tenemos buena conducta en esta vida, vamos a atraer las tormentas sobre nosotros. Ahora las tormentas, hermanos, muchas veces no nos alcanzan a nosotros solos. Pueden alcanzar nuestra familia, pueden alcanzar nuestra empresa, puede alcanzar nuestra iglesia. Por lo tanto, por donde lo mire, esto es un llamado a movernos con responsabilidad en este mundo, a ser creyentes maduros que andemos a paso firme haciendo la voluntad de Dios, no ser sembradores de tormenta, no ser fabricantes de tormentas, hermano. Tenemos que ser cuidadosos. Como usted ha visto, hay tormentas que son naturales, pero hay tormentas que son provocadas por el hombre. Así como hemos visto esos aviones y esos drones volando con esas bengalas distribuyendo químicos sobre las nubes, son tormentas provocadas, lluvias provocadas. Hay otras que son naturales y esas no las podemos evitar, pero las que podemos evitar son las que nosotros, hermanos, tenemos que rehusar sembrarlas. No tenemos que ser sembradores de tormentas. Ahora, hermano, todos nosotros hemos pasado por tormentas en nuestra vida, en la vida espiritual, en la vida moral, en la vida social, en la vida comercial, en diferentes áreas. Hemos sido sacudidos por muchas tormentas, tormentas sentimentales, toda clase de tormentas, pero todas ellas
absolutamente todas ellas tienen la misma solución, que quiero ayudarles a que la encontremos ahora y terminar nuestro mensaje. Si puede ir ahora al Evangelio de Marcos, Evangelio de San Marcos, capítulo 4. Ese va a ser nuestro pasaje final para este tema, sembradores de tormenta. Evangelio de Marcos, el capítulo 4. Y una vez que estamos allí, nos detenemos en el versículo 35. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Dice la palabra de Dios así, hermanos. Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo 35. Si no lo ha encontrado, solamente deme atención, por favor. Dice la Biblia que en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. El que dijo esto fue el Señor Jesucristo. Él dijo a los discípulos, pasemos al otro lado. Verso 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre su cabeza. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Esta escena tiene algún parecido con la de Jonás. Los marineros estaban muertos de miedo por aquella tempestad. Jonás estaba durmiendo, pero de modo irresponsable. El Señor aquí estaba durmiendo también, pero tenía conocimiento de todo lo que pasaba porque había una lección para comunicarle. Él se iba a manifestar como el gran solucionador al problema de las tormentas. Y esto es lo que yo quiero que ustedes agarren en esta noche, hermano. Cualquiera sean las tormentas que se agiten sobre nosotros, cualquiera que sean las tormentas que sacuden nuestra vida, Jesús es la solución. Él es la solución para el drama de las tormentas, aún aquellas tormentas que nosotros mismos sembramos, que nosotros mismos fabricamos. El Señor trae la solución a toda clase de tormenta. Los discípulos, como aquellos marineros, estaban muertos de miedo, muy asustados. Las olas se levantaron con furia, entraron a la barca, dice que se anegaba, es decir, que se estaban inundando. Y alguien gritó desesperadamente, Maestro, que perecemos. Y Jesús amordazó la tormenta. Esa es la palabra correcta. Amordazó la tormenta. Le dijo, calla, enmudece. Casi con la misma forma que le hablaba a los demonios, ¿lo notó? Le habló a la tormenta y dice que se hizo gran bonanza. Es decir, que hubo mucha paz, mucha tranquilidad allí, porque allí estaba el hombre que tiene la solución para cualquiera que sean las clases de tormenta. Si nuestra vida está siendo afectada por tormenta, ya sabemos a quién ir, ya sabemos a quién recurrir. Jesús es el que puede calmar la tormenta, frenar la tormenta, hacerla callar, hacerla enmudecer. Él tiene todo el poder y Él quiere ayudarnos a nosotros en medio de las grandes tormentas. Un pasaje final aquí muy cerquita, en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, una escena muy parecida. Y con ese texto terminamos el mensaje. Evangelio de Marcos, capítulo 6. Y ponga su atención en el verso 45. Una escena bastante parecida a la anterior, pero que va a ayudar a reforzar nuestra confianza en el Señor. Marcos 6, verso 45. Dice la palabra que enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche,
la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Verso 48. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. ¡Qué maravilla! Otra vez Jesús teniendo un dominio sobre las tormentas. Esto es una voz de aliento para nosotros, porque cualquiera que sea la tormenta que preocupa nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia, para todas las tormentas, nuestro Señor tiene la receta de solución. Ahí estaban. Quiero que pongan la atención en el verso 48. Cuando estaban remando, dice la Biblia que lo estaban haciendo con gran fatiga porque el viento les era contrario. Muchas veces en nuestra vida los vientos nos van a ser contrarios. Siempre vamos a tener poderosas oposiciones en nuestra vida, cosas que van a tratar de impedir que avancemos, que vayamos hacia adelante. Y nosotros vamos a remar y vamos a trabajar, pero de pronto nos vamos a encontrar con los discípulos que estaban remando, pero con gran fatiga. Tengo una de mis hijas con problemas de asma y sé lo que es estar fatigado. Muchos de ustedes habrán visto, habrán pasado un tiempo de fatiga, cómo cuesta respirar, uno pierde la energía, no tiene voluntad, no tiene fuerzas y parece que ya se va a rendir. Así estaban los discípulos, el viento era contrario y ellos remaban y remaban y remaban hasta que apareció esa gran fatiga y ya se estaban dando por perdidos, por muertos, hasta que el Señor apareció junto a ellos. En los instantes de desesperación, en los instantes en que parece que todo está perdido y se hunde para siempre, Jesús aparece en nuestras vidas. Eso es lo que debemos recordar. Y muchas veces esas tormentas son creadas, fabricadas, sembradas por nosotros mismos. Pero a pesar de que somos tercos y necios en nuestra conducta, el Señor viene y pone calma en nuestras tormentas. Viene y pone calma en nuestras tormentas. Esta tormenta del Evangelio, de los dos capítulos, del capítulo 4 y del capítulo 6 de Marcos, eran tormentas furiosas, eran tormentas agresivas, violentas. Los discípulos en los dos eventos estaban atrapados en una gran crisis climática, pero Jesús tuvo la solución. Tomé este mensaje hoy porque hay una lluvia fuerte aquí en la ciudad. Hace algunas horas parecía que nuestro barrio se iba a inundar porque estaba lloviendo mucho. Pero siempre Dios tiene la solución y siempre Dios trae la calma. Así como lo hizo en nuestro barrio, lo hace en nuestra vida, lo hace en nuestra familia, en nuestra iglesia. El Señor Jesús siempre sabe cómo producir paz en la tormenta. Es necesario buscarle a Él. Ya hemos visto cómo Él actúa con todo el poder. Miró la tormenta y a voz firme, como si fuera frente a la tumba de Lázaro, que gritó, Lázaro, sal fuera. Ahora frente a la tormenta se paró nuestro Salvador y le dijo, calla, enmudece. Y hubo gran bonanza. Una paz inundó aquel lugar. Quizás es la paz que nosotros estamos necesitando en esta hora, porque hay alguna clase de tormenta que nos está lastimando. No sea un sembrador de tormentas, no sea un fabricante de tormentas, pero si por esas cosas está padeciendo el azote de una tormenta, busque a Jesús, porque ya lo ha visto, Él tiene la solución, aún para las grandes tormentas. Que Dios bendiga su palabra y sus vidas, hermanos, en esta noche.